durito, más durito. A ver, buenas noches, iglesia. Así es, que Dios haga el milagro de la voz en esta noche. Amén. ¿Sí? Qué cosa tan maravillosa le digo al pastor, cómo la iglesia respalda estas noches de oración, porque siendo un puente festivo tan largo, los que amamos al Señor preferimos venir a adorarle en espíritu y en verdad. Y entonces me ha correspondido hablarles de milagro. Algunos ya me han oído hablar de milagros, pero en esta noche que me ha correspondido hablarte de milagros, yo quiero traerte la visión de milagros. A ver, ¿quiénes han vivido entre ayer y hoy un milagro? ¿Quiénes? Todos hemos vivido milagros. Entre ayer y hoy estamos vivos. Ya ese es el primer milagro. ¿Sí? Entonces, prepárate, porque de lo que te voy a hablar y de lo que el tema trata es que vivo en el milagro todos los días. Dígale a su compañero, vivo en el milagro todos los días. ¿Sí? Y eso quiere decir que si vivo en el milagro todos los días, es que vivo en la presencia de Dios todos los días. Amén. ¿Sí? Y antes de comenzar, quiero decirte que si en el mundo existen cosas significativas, es porque Dios es quien le ha dado el significado a todo. ¿Sí? Es porque Dios no tiene nada para Él imposible. Y es porque para Dios los milagros no tienen grado de dificultad. ¿Sí? Los milagros para Dios no tienen grado de dificultad. Y nosotros que somos sus hijos, por tanto podemos acceder al milagro diario de Dios. Sí, porque somos sus hijos. ¿Y qué padre no le da a su hijo todos los días algo? Así sea una sonrisa, pero algo recibe del Padre todos los días. Y en ese espíritu, para entrar a hablarte de milagros, quiero que escuchemos la canción que llama Milagroso. Loida, por favor. Y te levantes y sepas que estás orando porque no ves el milagro. Pero para Dios el milagro no está lejos. El milagro está ahí cerca. Y tú tienes que provocar el milagro. Y tú tienes que crear el milagro. Y tienes que caminar como si lo estuvieras viviendo ya. ¿Sí? En ese orden, vámonos a decirle al Señor, aunque no puedas ver, dile, está sobrando, Señor. Vamos. Aquí estás. Debemos mover, te adoraré. Vamos, iglesia, dile, te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré. Te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz El Señor en esta noche quiere abrirte nuevos caminos. Así No estás aquí por una casualidad, sino porque Dios quiere que escuches lo que tiene que decirte hoy. Abres caminos, Él es milagroso en todos los tiempos. luz en En todo tu tiempo está un Dios milagroso pendiente a favor tuyo. Aquí estás,
corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Déjate tocar. Dile, Señor, hasta ahora, Señor, Te te pido que toques mi adoraré corazón y sea y te transformado para ver los cantamos. milagros, Señor. Milagroso, Para reconocer que has hecho milagros, para valorar los milagros que has hecho en mí. Tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. El Señor te dice, así soy yo. Yo soy el que soy. Yo soy el que hace milagros. Yo soy el que tú has venido a buscar en esta noche. Yo soy el que me inclino a tu oración para responder la oración. Yo soy el yo soy, te dice el Señor en esta noche. Estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, mi Dios. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, siempre estás sobrando. aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no Pueda ver, estás sobrando. siempre estás, solo tú. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, Aleluya, Aunque gloria no a Dios, pueda ver. gloria a su nombre. En ese mismo espíritu tomamos la porción de la palabra de Dios en el capítulo Primera de Reyes, del 8 al 24. Dice la viuda de Sarepta: luego el Señor dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y dijo: también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió: le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo: no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor Dios de Israel dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo
y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Tiempo después, el hijo de la mujer se enfermó. Cada día empeoraba y finalmente murió. Entonces ella le dijo a Elías: «Ay, hombre de Dios, ¿qué me ha hecho usted? ¿Ha venido aquí para señalarme mis pecados y matar a mi hijo?» Pero Elías contestó: «Dame a tu hijo». Entonces tomó el cuerpo del niño en los brazos de la madre, lo cargó por las escaleras hasta la habitación donde él estaba alojado y lo puso sobre la cama. Después Elías clamó al Señor: «Oh Señor mi Dios, ¿por qué has traído desgracia a esta viuda que me abrió su casa y provocar la muerte de su hijo?» Entonces Elías se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor: «Oh Señor mi Dios, te ruego que le devuelvas la vida a este niño». El Señor oyó la oración de Elías y la vida volvió al niño y revivió. Entonces Elías bajó al niño de la habitación en el piso de arriba y se le entregó a su madre. «Mira», le dijo, «tu hijo vive». Entonces la mujer le dijo a Elías: «Ahora estoy convencida de que usted es un hombre de Dios y de que de verdad el Señor habla por medio de usted». Palabra de Dios. Y era necesario leer el texto completo, porque en la Biblia hay muchos pasajes de milagros de los que Jesús vino a hacer al mundo. Pero este pasaje especialmente tiene una característica importante, y es que este pasaje recoge muchos milagros que sucedieron en tan corto tiempo desde que el profeta Elías llega a la casa de la viuda hasta que sucede la resurrección del niño y hasta que esa viuda de Sarepta está convencida entonces de que este profeta viene de parte de Dios. Y era necesario traer todo el contexto. ¿Por qué? Porque hablamos de milagros como la alimentación, hablamos de milagros como la sanidad, hablamos de milagros como de la abundancia. Nunca hubo escasez en todo ese tiempo. Hablamos no solamente que se quitó el desespero que la viuda tenía diciendo: «Mi hijo y yo moriremos». Si usted hoy dice: «Mi hijo y yo moriremos», todas las alarmas se prenden, ¿verdad? Sin embargo, ella estaba diciendo: «Haré mi última comida para que mi hijo coma y yo coma y luego moriremos». Y vemos el milagro allí también de la salvación. Y vemos el milagro también de la selección que hace Dios a través del profeta Elías para seleccionar una mujer del común y corriente, una viuda del común y corriente, así como Dios te ha seleccionado y te tiene apartado para Él, ¿verdad? El milagro de la escogencia, de mirar Dios. ¿Por qué me miró Dios? ¿Qué encontró Dios de bueno en mí? Eso es un milagro. El milagro que tú tienes, que es el que Jesús te ha venido a traer, el perdón de pecados, también se manifiesta en este pasaje, porque ella dice: «Bueno, ¿y entonces qué? Usted ha venido aquí a señalar mis pecados». Quiere decir que esa mujer tampoco tenía el perdón de sus pecados y le fue perdonado, ¿sí? Y él le dice a ella: «Dame tu hijo». ¿Por qué? Porque ¿cómo quedaba él frente a ella después de todo lo que la viuda había hecho por él? Lo que la viuda había hecho por él, ¿verdad? También lo podemos considerar como el favor que Dios le hizo a Elías, ¿verdad? Porque Elías venía de una etapa en la que tuvo que refugiarse. Y allí también hay un milagro, ¿sí? Un milagro de llevarlo a un sitio seguro
a un lugar seguro, a un refugio seguro, donde Elías podía nuevamente, ¿verdad?, entrar en ese espíritu que el Señor le había dado. Entonces fíjate que este pasaje recopila mucho más la fe, el milagro de la fe que Elías tenía. Se tira encima del niño, ¿verdad?, en fe que Dios lo respaldará. Ese milagro de fe de decir, me poso, Señor, en tu presencia. Pregunto, Señor, por qué lo has hecho. Pero, Señor, revive a este niño. Y en fe él no dudó en echarse 3 veces sobre la vida de ese niño. ¿Sí? Es el milagro que muchas veces nosotros estamos esperando. ¿Por qué? Porque los milagros no son para los incrédulos. Dígale a su compañero, los milagros no son para los incrédulos. Los milagros son para aquellos que aman, temen y tienen fe. ¿Sí? Para ellos sí son los milagros. Porque los milagros no son como hoy en día nos quieren hacer ver, ¿verdad? Las redes sociales nos muestran imágenes, nos quitan las imágenes, nos dicen aquí sucedió un milagro. Todos nos lo quieren aparentar como una forma de milagros. Pero los milagros que el Señor hace, ¿sí?, son personales, son intransferibles. Y los milagros que el Señor hace te transforman a ti. Y por supuesto que transforman tu entorno. Pero los milagros que el Señor hace en tu vida y los milagros que el Señor quiere hacer en tu vida son los milagros espirituales. Dígale a su compañero, el Señor quiere hacer en este día, porque a partir de hoy tú te darás cuenta que has vivido en el milagro todos los días. Te vas a dar cuenta que has vivido en un milagro todos los días. ¿Sí? Solo que no lo has reconocido, solo que no lo has valorado. Solo que no te han dicho que ese milagro ha venido de parte de Dios. Solo que tú no sigues el camino o la senda que Dios te tiene planeada, ¿sí? Y quiero decirte entonces que el Señor tiene mucho para darte. Pero el Señor quiere que tus milagros primero nazcan del corazón y luego se vean reflejados en lo tangible, lo puedas ver, lo puedas percibir y se conviertan finalmente en algo material, ¿sí? Y que los milagros no son cosa de juego, ¿sí? Los milagros son realidades que te impresionan, que se te revelan, que te cambian, que te transforman, que te hacen mejor persona. Dios ha dado los milagros. ¿Para qué? Para que aumentemos la fe. Dios ha dado los milagros para que reconozcamos su poder. Dios ha dado milagros porque Él sabe que nosotros no podemos estar sin Él y necesitamos de Él. Dios ha dado milagros porque Él sabe que cuando tú llevas tu testimonio de milagros, muchos serán los que vendrán a la salvación. ¿Sí? Amén. Amén. Entonces, mira que ese compromiso que tú tienes de vivir, pero también de provocar el milagro. Porque nosotros podemos avanzar en el milagro y es allí donde Dios respalda tu decisión de ir tras tu milagro también. Y suele suceder entonces que tal vez has pedido, pero no le has puesto nombre a tu milagro. Pides y el Señor no sabe cuál es el milagro que tú estás pidiendo. Porque los milagros, ¿verdad?, del día a día el Señor te los va solucionando, ¿verdad? Pero cuando a veces tenemos una necesidad mayor, el Señor quiere que le digas en esa conversación, Señor, esto es lo que yo me declaro impedida, esto es lo que yo entrego a ti, esta es la carga que ya yo no puedo llevar. Señor, convierte esta carga. Y decíamos que los milagros borran ese pasado, porque los milagros
son hechos para que tú vivas en el futuro. Y vivas en el futuro conforme al plan de Dios. Conforme al plan de Dios. Yo soy una persona que trabaja en el sector salud, ¿verdad? Y casi que es una máxima para nosotros todos los días escuchar, y Dios me hizo el milagro, me curó, me sanó. Dios me hizo el milagro, ¿verdad? Y muchas veces también tenemos las experiencias en que personas con una fe probada, ¿verdad?, andan en las pruebas. Y en las pruebas Dios se manifiesta con grandes milagros. Así que no deseches la prueba, porque detrás de la prueba vendrá un grande milagro, ¿sí? Y hay experiencias de pacientes con cáncer, unos pidiendo la sanidad, ¿verdad? Ambos pidiendo la sanidad. 2 pacientes pidiendo la sanidad. Y uno dice, el Señor me sanó. Y el otro murió. ¿Crees que faltó la fe? No. Ambos son milagros. Ambos son milagros. Milagro de la sanidad. Y milagro también que algún día uno también esté en la presencia del Señor. Ese es un milagro, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a cuestionar ese plan de Dios que tiene para nosotros, nosotros empezamos a cuestionar los milagros. Pero los milagros no se pueden cuestionar, porque entonces estarías cuestionando a Dios. Los milagros se esperan en Dios, se esperan en Él, ¿sí? Y quiero decirte que lo que pasa es que nosotros solo reconocemos cierto tipo de milagros, pero hay muchísimos milagros. Hay los milagros de la humanidad, hay los milagros de la ciencia, hay los milagros de la tecnología, hay los milagros de la naturaleza. Hay todo tipo de milagros que Dios ha traído para favorecerte a ti y a mí. Para eso los ha traído, para eso lo ha hecho, para que nosotros hallemos el bien y podamos vivir en el milagro cada día. Entonces, les hablo a la iglesia porque hay ciertos milagros que nosotros a veces dejamos de reconocer. Y les digo que nosotros tenemos, por decirlo así, ¿sí? Nosotros somos fuente de milagros. Yo soy un milagro. Dígale a ese compañero, yo soy un milagro. Dígale, yo soy un milagro. ¿Sí? Y dígale a su compañero, yo soy un milagro de servicio. Yo soy un milagro de servicio. Por ponerte un ejemplo, ¿verdad? Por ponerte un ejemplo. Todos interactuamos los unos con los otros. Pero unos decidimos hacer milagros de servicio y otros decidimos que no nos gustan que nos toquen y que nos toquen el hombro y nos pidan un servicio. Pero el milagro de servicio es un milagro que Dios agradece, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos los que servimos al Señor podemos llegar libremente a su trono y decirle, Señor, úsame, Señor, úsame. Y es así como les contaba esta mañana, que yo fui, es muy sencillito, les cuento lo reciente, que yo fui a la Olímpica, por decir algo, a comprar un televisor. Y yo veía que una muchachita me seguía y me seguía y me seguía. Cuando yo me percaté que la niña me seguía, ya me llamó la atención. Y me paré y ella vino a mí y me dice, ¿usted va a comprar el televisor? Digo, sí. ¿Y usted con qué lo va a pagar? ¿Con tarjeta o con plata en efectivo? Yo me quedé así como
Pues yo le dije, pues yo lo voy a pagar. Cuando ella me da la razón y me dice, mire, es que yo debo la moto y estoy atrasada con la moto, pero yo tengo un bono que vale 570,000 pesos y yo lo que necesito es el dinero para pagar esa cuota de esa moto o lo que estoy debiendo de esa moto. Entonces yo le dije, listo, si tú dices que pague en efectivo, yo pago en efectivo. Y me esperó al llegar a la caja. Yo fui y pagué en efectivo. La alegría de esa niña, el servicio tan, dirá usted, ¿pero qué? ¿Qué extraordinario tiene ese servicio? Lo extraordinario que tiene el servicio es que le soluciones la vida al otro. Lo extraordinario que tiene el servicio es que hagas feliz al otro. Lo extraordinario que tiene el servicio es que tú le lleves paz interior al otro. ¿Sí? Esos son los milagros que están allí. ¿Sí? Y cuando te digo que esos milagros, aunque parezcan pequeños, van acumulándose y van haciendo de ti una identidad que tú antes no tenías. Una identidad que te acerca más a las personas y te acerca más a Dios. ¿Sí? Y yo les cuento, en época en que terminan los estudiantes de la Universidad del Sinú, ¿dónde consiguen mi teléfono? No sé, pero ellos escriben, ayúdenme a conseguir el internado en fundación, ayúdenme a conseguir el internado en fundación. Nunca le he dicho no, le digo, reviso el tema y te aviso. ¿Sí? Mire, no se pierde nada con ser servicial. Además porque la palabra de Dios lo dice en Gálatas 6:2. ¿Qué dice Gálatas 6:2? ¿Qué dice? Gálatas 6:2 dice, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. ¿Sí? Además dice, si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo porque no eres importante. ¿Sí? No eres importante. Entonces, no se crea, no se crea. Sí, bájese de esa nube y aterrice. Nosotros estamos para ayudar a los demás. Entonces, es un milagro de servicio el que yo quiero que en esta noche nazcan de aquí, de esa necesidad que tenemos los unos con los otros, de que nos den una palabra, de que nos den un abrazo, de que nos digan, mira, corre por aquí que por donde vas no es, ¿sí? No sigas. Y les decía también esta mañana, por recordar esta mañana, que nosotros no podemos ser apegados a las cosas. Y Dios tiene que obrar en nosotros el milagro del desapego. ¿Sí? Tenemos mucho y nos cuesta dar. Tenemos mucho, pero pedimos a ver si no se afecta nuestro patrimonio, sino el del otro. ¿Sí? Y yo no hago la crítica porque me cueste, pero les comento, cuando a mí me dicen, regáleme para yo regalar, por supuesto yo le regalo, pero también le digo, acuérdate que tú tienes también cómo dar de lo poco o de lo mucho que Dios te ha dado. ¿Sí? Y ese es el regalo del desapego. Ese es el regalo, ¿verdad? De poder llevarle al otro y compartir con el otro lo que Dios te ha dado. Porque todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. ¿Sí? Yo tengo una experiencia bien bonita para hablar del milagro de la felicidad. Cuando yo era pequeña, podría tener como unos 6 añitos, en la iglesia de la villa de San Benito, el padre que estaba
llevó una cantidad de regalos y empezó a repartir regalos. Y yo no estaba en la lista, pero yo fui a ver si me daban un regalo. Y yo me acuerdo que yo cogí una muñequita y salí sin la muñeca de la iglesia. Y me acuerdo que lloré mucho porque yo decía, pero ¿por qué a los otros niños le dan y a mí no me dan? ¿Sí? Y yo desde entonces, todos los años, hago que un niño sea feliz con un regalo. Por supuesto que yo no le dije a mi mamá porque yo casi que me estaba robando la muñequita y mi mamá me hubiera dado una pela a la macha cuando yo hubiera llegado, ¿verdad?, a la casa y le hubiera dicho que el padre no me la dio, sino que yo me la cogí. Entonces ese fue un secreto que yo guardé por mucho tiempo y un día le dije, cuando mamá veía que llegaban los regalos y los regalos para los niños, me dijo mamá, pero ¿tú por qué compras tantos regalos para niños? Yo le dije, te voy a decir la verdad. Yo tuve un momento no feliz en mi vida en la niñez y tú nunca te enteraste, mamá. Pero a mí me quitaron una muñeca de las manos. Pero me encanta hacer feliz a un niño con un regalo. Y casi que me derrito cuando la gente me dice, regálame, regálame, regálame. Porque ¿has tenido la experiencia de ver la cara sonriente de quien recibe un regalo? ¿Ah? ¿Has visto cómo se transforma? ¿Sí? Entonces tienes que pensar en ti, pensar que tú eres un milagro, que tú eres una fuente de milagro, que tú viniste al mundo a recibir milagros y a dar milagros. ¿Sí? A eso viniste. Y entonces, ¿qué querías? ¿Que te diera fórmulas de milagro? La única fórmula es, ora al Señor en todo tiempo. Identifica los milagros que quieres acerca de Él. Pero preocúpate cuando no estés viviendo una vida extraordinaria. Porque si estás viviendo una vida que no es extraordinaria, es porque te has secado, porque tu corazón no fluye ante Dios, porque tu espíritu no tiene esa conexión íntima con Dios, porque el Señor está hecho para darnos lo mejor de lo mejor. Pero todo depende de la actitud con la que tú vivas. Si vives en lo material, vivirás siempre amargado por lo material. Pero si vives en el Espíritu, vivirás agradecido en el Espíritu, porque los milagros se viven en el Espíritu. Y quiero darte una fórmula que está en Gálatas. Mira lo que dice Gálatas, Nueva Versión Internacional. El capítulo 13, el versículo 5 dice, vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Y Gálatas dice entonces, por supuesto que no, es porque crees en el mensaje que oyeron acerca de Cristo. ¿Ya entendiste? ¿Verdad? ¿Por qué viene el milagro? ¿Por qué? Porque creíste a Jesús, porque creíste a su mensaje, porque creíste, ¿verdad?, que Él lo podía hacer. No por la ley, sino porque creíste. Y esto lo digo que cuando Jesús vino a la tierra, muchos pensaron, ¿verdad?, que Jesús iba a salvar con armas, que iba a salvar al mundo de pronto con otros mecanismos, así de carros de fuego, como en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero Dios no vino en ese plan. Dios vino a enseñarte lo que es el amor a la humanidad. Dios vino a enseñarte lo que es el perdón. Dios vino a enseñarte que Él murió y redimió tus pecados en la cruz. Dios vino a enseñarte que Él fue piadoso contigo y te dio la salvación.
Dios vino a enseñarte que a Él no le importa su pasado, que no te importa su pasado. Dios vino a decirte que nadie te recuerde tu pasado. Si Dios no te lo está preguntando, nadie te lo tiene que preguntar, ni te lo tiene que preguntar. ¿Sí? Entonces, para vivir en el milagro tienes que creerlo. Y no solamente creerlo. Para vivir en el milagro, tienes que provocarlo. Tienes que provocar a Dios. Y cuando le pidas a Dios un milagro, dile al Señor, dile que yo te dije, dile al Señor, da gracias anticipada por ese milagro. Da gracias anticipada por ese milagro. Da gracias anticipada por ese milagro. Porque mueves el corazón de Dios. Porque mueves lo sobrenatural de Dios. Porque mueves el corazón hacia alcanzar ese milagro. Porque no hay nada que el Señor se pueda resistir. Cuando tú le das las gracias, el Señor te dice, tiene que ser consumado porque ya me dieron las gracias. Y el Señor no miente, ¿verdad? Y te lo dará. No se te olvide que te dije, anticipa las gracias y verás el milagro. Anticipa las gracias. ¿Por qué? Porque los milagros ocurren en los corazones, lo voy a poner así, altamente agradecidos. ¿Sí? Altamente agradecidos. Y tengo un mensaje que darles aquí. Cuando el pastor dice, hará un milagro el Señor y te dará un empleo. Nosotros tenemos 1000 y pico de personas en fundación. Y el Señor les habrá hecho el milagro del empleo. Pero cuando estas personas llevan 1 mes, 2 meses, ya empiezan a renegar del trabajo. ¿Sí? Y empiezan a negar el milagro que Dios le ha hecho. Pues de cierto está que si tú niegas el milagro, niegas el poder de Dios. ¿Sí? Y cuando tú le pides algo al Señor, ¿verdad? Estás aceptando que el Señor es quien planifica tu futuro. ¿Sí? Podrás llegar, podrás pasar pruebas, pero al final saldrás victorioso si estás actuando conforme a Dios. ¿Sí? Y ya hay personas, mire, le voy a decir una infidencia. Un hijo mío se quejó comiéndose la mejor pizza en Italia. Y yo le dije, mira, hagamos una cosa. Haz que yo no he visto, porque lo que estás haciendo no es. Corrige al desagradecido, ¿sí? Porque la epidemia de la ingratitud es la que abunda. La ingratitud es la que está allí siempre presente. No le des, Él tiene. ¿Por qué te molestas en dar? ¿Por qué lo vas a llevar tú? Esa epidemia de la ingratitud es la que muchas veces no nos deja ver los milagros de Dios. Porque el Señor sí, el Señor es un Dios milagroso. Y el Señor siempre te dice, voy a darte milagros para que reconozca la plenitud de un Dios soberano, omnipotente y que puede darte aquello que tu corazón desea. Dile, Dios te puede dar aquello que tu corazón desea. ¿Sí? Y yo siempre le digo a la gente, mire, Dios me da lo que mi corazón desea. Y le añade el postre. ¿Sí? Le añade el postre. Entonces, tienes que estar viviendo contenta. A ver, sonrían, porque yo los veo muy serios. Yo los estoy aburriendo, pero yo los veo muy serios. ¿Ah? Están allí como concentraditos. ¿Qué me irán a decir ahorita? Pero lo que te quiero decir es que tu estado de ánimo también provoca los milagros. ¿Sí? Si tu estado de ánimo no revela que estás recibiendo la misericordia de Dios, entonces los demás no van a saber que tú estás viviendo en el milagro. ¿Sí? Y en esto te digo que yo creo mucho
Porque a pesar de las pruebas que vivo, yo siempre intento, ¿verdad?, estar en el control como Dios quiere que tú estés en el día de hoy. En el control, en el control. Cuando tienes que callar, calla. Cuando tienes que hablar, habla. Cuando no tienes nada que decir, no digas nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender a ver de otra manera. Y tenemos que aprender que tú no puedes cambiar al otro, quien lo cambia es Dios. ¿Sí? Y la mayoría de los milagros que ocurren en la familia, ¿cuándo se dan? Cuando por fin la mujer deja de regañar al marido. O el marido deja de regañar a la mujer y por fin se sientan a entenderse los unos con los otros. ¿Y cuál fue el milagro que hubo ahí? El milagro de la comunicación. Por fin se pudieron comunicar. ¿Sí? Por fin te pude decir qué es lo que me está pasando. ¿Sí? Y cuenta una historia real que hubo una separación. El Señor se separó de la mujer y se fue de la casa. Y ella le pedía al Señor: Señor, transforma a mi marido y hazlo volver a la casa. Ella se cansó de pedir el milagro porque Dios no se lo hizo de esa manera. Pero ¿qué hizo Dios? La transformó a ella. Y cierto día el marido no volvió a saber de la mujer y ya la extrañó que no volvía a saber. Y fue a su casa. Y cuando encontró una mujer en el control, dijo: vuelvo a esta casa. Y el Señor se manifestó en ese milagro. ¿Qué tiene que el Señor cambiar entonces? A veces nos tiene que cambiar a nosotros, hacer el milagro en nosotros, de transformarnos a nosotros, para que los milagros se puedan ver. ¿Sí? Porque entonces en un corazón endurecido no va a haber milagros. ¿Sí? Yo no le podría dar un consejo difícil que decirle: comunícale a Dios tus sentimientos, comunícale a Dios tus estados de ánimo y comunícale a Dios tu necesidad de que si tienes que ser transformado, pasado como el oro por fuego, pues que te pase por el fuego. ¿Ah? Entonces, ese es el milagro también de ¿qué? De que el Señor te purifica, ¿sí? Con dolor, pero te purifica, ¿sí? Y aprendes a ser una mejor persona. Y ya me voy acercando, pero quiero dejarte este mensaje. Tú vives en el milagro todos los días. Dígale a su compañero: tú vives en el milagro todos los días. No te quejes. Tú vives en el milagro todos los días. No te quejes. Dígale, no te quejes. El milagro de la queja no lo creó Dios. Dios creó otro milagro. ¿Sí? Dios creó el poder de la palabra, para que con la palabra te hagas el milagro del entendimiento con el otro. No te dejó la queja. Dios no te dejó ese milagro. Diga: me quito el milagro de la queja. Me rueda la queja. ¿Sí? Entonces fíjate que uno, para no ser quejoso, tiene que cambiar su manera de ver. Esta historia la conté esta mañana, pero ¿por dónde te quiero llevar? La conté y es una historia de una hermana. Yo siempre le digo a mis hermanas: ojo que yo las menciono a ustedes en las prédicas, así que pórtense bien. Entonces, mi hermana Mari, que vive en la villa, es la única que tiene más acercamiento con mi papá y su familia. Nosotros nacimos en una primera unión de mi papá y somos 4 hermanas. Y de la siguiente unión, mi papá tiene 3 hijas más. Y mis hermanas, porque no digan medias hermanas, digan hermanas, se pusieron de acuerdo para celebrar los 60 años de la boda de mi papá con su mamá. ¿Sí? Y mi hermana Mari se enojó
porque no la invitaron. Hicieron una ceremonia de renovación de votos en la iglesia. Y cuando siempre el chismoso va y le dice, mira, no te vi en la boda de tu papá con Cande. Boda de mi papá. Bueno, ella se enojó. Y casi que a mí me dan el cuento y me dice, es que ando muy resentida, muy enojada con mi papá. Entonces, ¿por qué? Me ha dicho el cuento de que no la invitaron. Entonces yo le digo, gloria a Dios que no te invitaron. Y ella se queda viendo y me dice, ¿tú por qué dices que gloria a Dios que no te invitaron? Y yo le dije, pues claro, gloria a Dios que no te invitaron. Hace 60 años mi mamá quedó con 4 mujeres chiquiticas por criar, sin casa, sin trabajo. Y tú quieres recordar ese pasado donde quedamos allí, sabiendo que nos arrebataron a nuestro padre. Hombre, perdona, eso está perdonado, Mari. Como dice Isaías, no traigas a colación ese pasado. Vive feliz. Tú perdonaste a mi papá, yo también lo perdoné. La perdonamos a ella. Agradecemos que ella haya vivido 60 años con mi papá, porque también han sido 60 años de cuidado que la ha tenido ella, ¿verdad? Entonces mira la forma, cambia tu forma de ver. No creas que en el mal todo es mal. Hay veces que en el mal hay parte de bien que Dios quiere mostrarte, que Dios quiere librarte, que Dios quiere liberarte, que Dios te dice, confirmo que te he perdonado, confirmo que eso no te traerá un desgaste, confirmo que no vivirás en el resentimiento. ¿Sí? Cuando no se te den las cosas porque Dios no quiere ese milagro para ti, ¿sí? No lo consideres así, que es que Dios no quiere darme eso. No, Dios sabe perfectamente de qué milagro tenéis necesidad. Y en esta noche yo te voy a retar y allí donde tú estás vas a decir, Señor, le pongo nombre a mi milagro. Le pongo nombre a mi milagro. Y quiero decirte que la voluntad de Dios es perfecta, que el amor de Dios tiene que ser nuestro sustento diario. Y ahí está el milagro, ¿sí? Quiero decirte que me haré a un lado, dígale al Señor, me haré a un lado, Señor, y dejaré que tú actúes, Señor. Me preocuparé cuando no tenga nada que decirte, Señor, porque todos los días algo nuevo tengo que decirte, porque algo nuevo tengo que ir a tu altar a moverte, Señor, a mover tu misericordia, a mover tu favor, a mover tus promesas, porque todas son distintas, y a mover el milagro. Dios no creó un mundo sin significado para ti. Dios creó un mundo con mucho significado para ti. No puedes renunciar a lo que tienes, porque en Él tú tienes que hallar el significado que Dios quiere mostrarte en esta noche. Dios no quiere sino que nosotros seamos la fuerza del bien. Dios no quiere perturbarte. Dios quiere decir, espera, espera, que lo mejor está por llegar. Consumado es. El milagro consumado es. Si el milagro consumado es. Yo he aprendido a decir, Dios, tú eres mi razón. En el dolor, Dios, yo sonrío. En la confusión, Dios, yo confío. En la prueba, Señor, yo espero. Yo también estoy como ustedes en medio de unas pruebas. ¿Sí? En el miedo le digo, Señor, no me dejes estar estática. Permíteme avanzar, Señor. Y en medio de todo esto le digo, Señor, porque tú dices que yo veré tu gloria. Veré tu gloria en el milagro, Señor. Verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. La canción. No. Entonces, quiero preguntar en esta noche, ¿quiénes han llegado por primera vez a la iglesia? Levante su mano. Pasa, por favor. ¿Quieres pasar?
Ricardo. Gloria a Dios, Ricardo, que estás aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Fernando. Fernando y Ricardo están aquí. Mire el milagro que Dios ha hecho en esta noche. Dios te dice en esta noche, creemos que tú has llegado a los pies de Cristo en esta noche, porque tiene cosas grandes que ofrecerte Dios en esta noche. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Natalia, venga por aquí. Nunca Natalia, ¿cómo se llama? que pudiese impedir el nacer Linda. del sol. Ay, tiene un nombre hermoso, Linda. No hay dificultad que pueda impedir las manos de Jesús. Linda, Natalia, Fernando, Ricardo. Igual que ustedes están hoy, yo estuve un día necesitada de buscar afanosamente a Dios. Y cuando me pegué a Él, fue una decisión de las decisiones mejor tomadas en la vida. Esta es la mejor decisión que ustedes pueden tener en el día de hoy. Entregar su vida, entregarse con alma, corazón y vida a Jesús. Él en este momento está abriendo sus brazos para recibirlo y decirles a ustedes, bienvenidos al reino de Dios. Bienvenidos al reino de Dios. Y quiero que hagan esta oración conmigo. Señor, en esta noche cierren sus ojitos, menos las mamás que tienen los niños. Si pueden, cierren los ojitos. Señor, en esta noche yo entrego mi corazón a ti. Quiero, Señor, que borres y limpies de mis pecados, que me guardes para siempre y desde ahora, que escribas mi nombre en el libro para que no sea borrado jamás. Quiero conocerte cada día más. Quiero saber que ese amor que tú has tenido hoy para traerme es el amor que me acompañará a pesar de las pruebas. Quiero decirte, Natalia, que el Señor te abre su corazón y di, yo recibo, Señor, en mi corazón. Quiero que transformes mi vida. Quiero que transformes mi corazón y que escribas mi nombre en el libro de la vida para que no sea borrado nunca más. Señor, enséñame a seguirte y disculpa toda aquella torpeza que pueda tener en medio del camino que tú tienes para mí. Pero como dice la palabra, Señor, tú enderezarás mis veredas. Solo tú enderezarás mis veredas. Linda, gracias por estar aquí. Gracias por permitirle a Jesús que abra sus brazos y te reciba con amor. Diga, Señor Jesús, yo te recibo como mi único y fiel Salvador. Perdona mis pecados, Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y llévame a vivir los momentos de fe que tú tienes para mí, para saber que mi vida a partir de hoy es una vida transformada. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por recibirlo. Iglesia, démosle gracias a Dios por este milagro.